Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de estar de vuelta con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta del mundo de las series turcas y sus protagonistas. Hoy vamos a hablar de un tema candente, uno que ha dado mucho de qué hablar y que sigue generando interés, la supuesta relación, o mejor dicho, la alegría de Demet Özdemir con Can Yaman. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, así que aquí vamos a desentrañar juntos esta historia, desde el principio hasta lo que se rumorea en la actualidad, explorando a fondo cada detalle, cada rumor y cada posible interpretación. Antes de que comencemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo sobre sus series y actores turcos favoritos. Y por supuesto, dejen un me gusta si les emociona este tema. No se arrepentirán. El apoyo de ustedes es lo que me impulsa a seguir creando contenido que les apasione. Así que sin más preámbulos, comencemos a sumergirnos en esta apasionante historia. Todo comenzó con la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador en español. Esta serie que conquistó corazones en todo el mundo, fue el punto de partida. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem Can, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad en Estambul, cautivó a audiencias de todas partes. La trama, llena de enredos románticos, humor y momentos dramáticos, combinada con la belleza de la ciudad, la moda y la música turca, la convirtió en un éxito rotundo. ¿Pero qué hizo que Erkencikus fuera tan especial? Sin duda, la química entre sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, fue el ingrediente secreto. Interpretaban a Sanem Can, una pareja con una química explosiva que traspasó la pantalla. La conexión entre ellos era palpable, una chispa que se podía sentir a través de la televisión. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que demostraban en cada escena, todo ello contribuyó a que los fans, como es natural, se enamoraran por completo de la pareja, creyendo fervientemente en la magia de su amor. Demet Özdemir en el papel de Sanem irradiaba inocencia, ternura y una energía contagiosa. Su transformación de una joven soñadora a una mujer segura de sí misma fue un deleite para los espectadores. Su estilo, su carisma y su capacidad para conectar con el público la convirtieron en una estrella. Su interpretación fue genuina y natural, y logró que el público se sintiera identificado con su personaje. Can Yaman, por otro lado, interpretó a Can Divit, un fotógrafo exitoso y aventurero, con un encanto irresistible. Su presencia física, su mirada intensa y su habilidad para transmitir emociones lo convirtieron en el galán perfecto. Su personaje era misterioso, pero a la vez vulnerable, lo que generaba una gran empatía con el público. La serie fue un éxito rotundo, y el fervor de los fans creció exponencialmente. La química entre Demet y Can era innegable y las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que especulaban sobre una posible relación fuera de la ficción. Los fans no solo veían a Sanem Can, veían a Demet y Can. Muchos soñaban con que su amor en la pantalla se trasladara a la vida real. Creían en la magia del amor y en la posibilidad de que sus ídolos vivieran una historia similar a la que veían en la televisión. La pasión de los fans era tal que crearon foros, grupos y hashtags dedicados a la pareja, compartiendo sus teorías, analizando cada gesto y cada mirada de los actores. Los rumores y especulaciones se intensificaron. Se decía que eran inseparables en el set, que compartían risas, confidencias y miradas cómplices. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a publicar artículos y entrevistas que alimentaban la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Se habló de cenas románticas, escapadas secretas y regalos especiales. La historia de amor perfecta. Cada fotografía, cada comentario en redes sociales, era analizado al detalle. Los fans buscaban señales, pistas, cualquier indicio de que su amor en la pantalla se estaba materializando en la vida real. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su cobertura exhaustiva de la vida de las celebridades, jugaron un papel importante en la difusión de los rumores. Publicaron artículos basados en fuentes anónimas, filtraron supuestas declaraciones de amigos cercanos y analizaron cada movimiento de los actores. La prensa alimentaba la expectación, creando una narrativa que mantenía a los fans enganchados a la historia. Las portadas de las revistas y los programas de televisión se llenaron de noticias sobre Demet y Can, avivando la llama de la especulación.
Pero, ¿qué pasó realmente? A medida que la serie avanzaba y llegaba a su fin, las cosas tomaron un rumbo inesperado. Los rumores disminuyeron y, para sorpresa de muchos, comenzaron a circular noticias sobre desacuerdos y tensiones entre Demet y Can. Los fans notaron que las interacciones en redes sociales, antes tan frecuentes, se volvieron escasas. Las fotos juntos, que solían inundar las cuentas de Instagram de ambos, se redujeron drásticamente. La ausencia de contenido conjunto, el distanciamiento en los eventos públicos, fueron señales claras de que algo no estaba bien. Comenzaron a surgir diferentes versiones de la historia. Algunos decían que la fama y el éxito habían afectado la relación, que las personalidades de ambos eran demasiado fuertes y que chocaban constantemente. Otros especulaban sobre la intervención de terceros, sobre celos profesionales y sobre diferencias en la forma de gestionar la fama. La presión mediática, la exigencia de los fans, la intensa agenda de trabajo, todo ello pudo haber contribuido a la ruptura de la armonía entre los actores. Lo cierto es que después del final de Erkenci-Kuş, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman se enfrió considerablemente. Si bien nunca se confirmó oficialmente un romance, la ilusión de los fans se desvaneció. Las interacciones públicas entre ellos se limitaron a eventos puntuales y a saludos formales en redes sociales. La magia que había existido en la pantalla pareció desvanecerse, dejando un vacío en el corazón de los seguidores. Es importante destacar que en el mundo de la actuación, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy difusa. La química entre dos actores puede ser tan intensa que el público cree que es algo más que una simple interpretación. Sin embargo, es fundamental recordar que los actores son profesionales y que, a menudo, la química que vemos en pantalla es el resultado de un trabajo bien hecho, de una conexión profesional y de una comprensión mutua del arte de la actuación. Entonces, ¿qué hay de la supuesta alegría de Demet con Can? ¿Qué significa esto? Pues bien, aunque no se ha confirmado ninguna relación sentimental, y a pesar de los rumores de distanciamiento, Demet ha demostrado en algunas entrevistas y en sus redes sociales una actitud positiva al recordar su trabajo con Can. La alegría a la que nos referimos en este contexto no es la alegría de un amorío, sino la alegría de un buen recuerdo, de una experiencia que marcó sus vidas. Cuando se le pregunta sobre su experiencia en Erkenci-Kuş, Demet siempre habla con cariño del proyecto y de sus compañeros de reparto. Aunque evita entrar en detalles sobre su relación personal con Can, siempre reconoce la importancia de la serie en su carrera y la química especial que lograron en pantalla. Podríamos decir que, a pesar de todo, guarda un buen recuerdo. La madurez y profesionalismo de Demet se evidencian en su respuesta a las preguntas sobre Erkenci-Kuş. Ella valora el trabajo realizado, la conexión que tuvo con el público y el impacto que la serie tuvo en su trayectoria profesional. De hecho, en algunas entrevistas, Demet ha expresado que la serie le dejó grandes amigos y que guarda un cariño especial por la experiencia. Es muy común escucharla hablar con entusiasmo sobre la energía que se vivía en el set y la conexión que existía entre todo el equipo. Es evidente que Erkenci-Kuş fue un hito en su carrera y un recuerdo que atesora. Ella entiende que la serie fue un momento muy especial en su vida, y que le brindó la oportunidad de crecer como actriz y de conectar con millones de personas en todo el mundo. Can Yaman, por su parte, también ha hablado sobre Demet en algunas ocasiones. Aunque ha sido un poco más reservado en sus declaraciones, siempre ha reconocido el talento de Demet y la química que tenían en la serie. No ha habido ninguna declaración directa sobre una relación amorosa, pero sí ha destacado la importancia de Demet en el éxito de Erkenci-Kuş. Can, al igual que Demet, reconoce el valor de la serie y la conexión especial que tuvieron en pantalla. La relación entre Demet y Can, a pesar de los rumores, se ha mantenido en un plano profesional y cordial. Ambos han demostrado madurez y respeto mutuo, evitando cualquier declaración que pueda alimentar la especulación o dañar la imagen del otro. Han comprendido la importancia de mantener una relación profesional, priorizando el respeto y la admiración mutua. Además, hay que destacar que aunque no se hayan confirmado relaciones románticas, tanto Demet como Can han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Demet ha protagonizado otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Anfara, demostrando su talento y versatilidad. Estas series le han permitido explorar diferentes facetas como actriz y consolidar su posición como una de las actrices más destacadas de Turquía. Can, por su parte, ha participado en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, y ha consolidado su carrera como actor reconocido a nivel mundial.
Ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes roles y culturas, ampliando su base de fans y consolidando su estatus como un actor internacional. En cuanto a las relaciones sentimentales, ambos han estado vinculados a otras personas. Demet actualmente está casada con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante turco. Su matrimonio ha sido celebrado por sus fans, quienes ven en esta unión la felicidad y estabilidad que Demet merece. Can, por su parte, ha sido relacionado con varias mujeres, aunque no ha confirmado ninguna relación estable por el momento. A pesar de los rumores, Can ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores, mostrando su profesionalismo y respeto por su privacidad. Por lo tanto, cuando hablamos de la alegría de Demet con Can, no se refiere a una relación romántica actual, sino a la actitud positiva y el buen recuerdo que ambos guardan de su trabajo juntos en Erkenci. A pesar de las especulaciones y los rumores, ambos han seguido adelante con sus vidas, construyendo carreras exitosas y buscando la felicidad personal. La alegría de la que hablamos es la alegría de un buen recuerdo, de un proyecto que los unió y que les abrió las puertas al éxito. Es importante al analizar la historia de Demet y Can, comprender el contexto de la industria del entretenimiento. Los actores, al ser figuras públicas, están expuestos a una constante vigilancia mediática y a la presión de los fans. Los rumores y las especulaciones son inevitables, y los actores deben aprender a lidiar con ellos. La madurez y el profesionalismo son fundamentales para mantener una imagen positiva y proteger su vida privada. Así que, en resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden confundirse. Aunque la química entre ellos en Erkenci fue innegable y los fans soñaron con un romance fuera de la pantalla, la realidad fue diferente. Hoy en día ambos mantienen una actitud positiva y recuerdan con cariño su experiencia en la serie, pero sus caminos han tomado rumbos distintos. La historia de Erkenci es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, puede ser efímero, y que las relaciones en el mundo del espectáculo están sujetas a la presión mediática y a las expectativas del público. Es importante recordar que los actores son personas, y que tienen derecho a su privacidad. Debemos respetar sus decisiones y valorar su trabajo, independientemente de los rumores y especulaciones que puedan surgir. El respeto a la privacidad es esencial, especialmente en un mundo donde la vida de las celebridades es constantemente escrutada. La historia de Demet y Can nos enseña a separar la ficción de la realidad, a valorar el trabajo de los actores y a respetar sus decisiones personales. Debemos recordar que la química en la pantalla es, en gran medida, el resultado de un buen trabajo actoral, y no necesariamente un reflejo de la vida real. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado a fondo los rumores, las especulaciones y la realidad detrás de esta relación que cautivó a millones de personas. Muchas gracias por acompañarme hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan encontrado la información interesante. Recuerden que esta es mi interpretación de los hechos, basada en la información disponible. Los invito a que busquen más información, investiguen por su cuenta y saquen sus propias conclusiones. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre la historia de Demet y Can. ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué es lo que más les gustaría saber? Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo contenido nuevo muy pronto. Tengo muchos más temas interesantes sobre las series turcas y sus protagonistas que compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.